Mi nombre es Demera Vera Falla Mauricio, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, Extensión Valle de Caracas, octavo semestre, materia de producción 1, a cargo del docente, el biólogo Juan José Bernal Zambrano. Tema: Artemias. Introducción. La artemia es un pequeño crustáceo que habita en la Tierra hace más de 300 millones de años y desde entonces ha sido importante en la cadena alimenticia de algunos animales. Está dotado de un caparazón blando filtrador obligado no selectivo, cuyo tamaño varía entre 10 y 200 micras. Vive en aguas salinas y debido a su elevado tenor de proteínas de 50 a 70% y una amplia gama de aminoácidos, ácidos grasos, poliinsaturados, es muy empleada como alimento vivo en actividades de producción acuícola. Debido a su enorme capacidad de regular su presión osmótica, la artemia soporta niveles de salinidad de más de 200 partes por mil. Se alimenta de microorganismos como microalgas y de materia orgánica particulada no mayores de 50 micras. Los especialistas en este crustáceo manifiestan que es de gran valor en acuacultura debido a sus características únicas de reproducción, desarrollo y fisiología. Bien, el objetivo de este trabajo es investigar la importancia de la artemia sp en acuacultura como alimento vivo. Objetivos específicos: conocer la eclosión y el ciclo reproductivo de la artemia y definir las técnicas de cultivo, siembra y cosecha. Taxonomía de la artemia. La artemia pertenece al filo Arthropoda, clase crustácea, subclase Branquiapoda. Es de orden Anastroca, familia Artemidae, género Artemia. Información general de las artemias. Las artemias son pequeños crustáceos que llegan a alcanzar de 1 a 10 milímetros. Viven en aguas saladas o extremadamente saladas y normalmente son animales vivíparos. Solo en situaciones de estrés ponen huevos. Contenido de información general. Eh, las artemias viven en zonas secas, poseen varios mecanismos de supervivencia, son animales filtradores y su vida promedio es de 6 meses a 1 año. Distribución de las artemias. A finales de los 60, la demanda de las artemias era insuficiente. Aunque su distribución es amplia, la mayor abundancia ocurre en zonas tropicales y subtropicales. Uso de la artemia. La artemia es el alimento vivo más demandado por la industria acuícola. Se encuentra en muchas áreas del mundo y fue descubierta por primera vez hace más de 300 años en Inglaterra, en la ciudad costera de Lymington, en el sur de ese país. Y existen varias especies pertenecientes al género Artemia, entre las que se menciona la Artemia tunisiana Europa, la Artemia salina de Inglaterra, la Artemia franciscana América Norte, Centro y Sur, Artemia persimilis Argentina y Artemia monica California, Estados Unidos. Y la artemia que es más demandada por acuacultura es la Artemia salina de Inglaterra y la Artemia monica California, Estados Unidos. Las poblaciones de artemia se encuentran distribuidas en más de 300 lagos salinos naturales o salinas de construcción artificial en todo el mundo. El elevado valor nutritivo de los náuplios de artemia recién eclosionada y de los adultos la han transformado en un alimento esencial para la alimentación de los estados larvales, tanto de juveniles, adultos, de peces o camarones, según el requerimiento del cultivo. Bien, una imagen de la distribución de la artemia alrededor del mundo. Geográficamente hay muchas variedades de artemias, más de 50 han sido reportadas en varios países del mundo. Alrededor de 300 países donde se puede encontrar tanto lagunas en estado natural o artificiales. Existen numerosos
productores comerciales y distribuidores que venden en diferentes marcas y en diferentes calidades. Como anteriormente le mencioné, como acá en América del Norte se encuentra la Artemia mónica, California, Estados Unidos. Bien, estadios morfológicos de la artemia. Nauplio. La artemia en nauplio es una larva recién nacida, se caracteriza por la ausencia de segmentos, también tiene una gran cantidad de reservas vitelinas, su tamaño es de 125 a 200 micras y dura entre 8 a 10 horas. El segundo estadio morfológico es metanauplio. Acá la artemia ya presenta formación de un sistema digestivo, eh, desarrolla los toracópodos, su tamaño es de 150 a 400 micras. Este estadio a su vez dura entre 15 a 20 horas. El tercer estadio morfológico es un preadulto. Acá la artemia ya presenta o manifiesta el dimorfismo sexual, especialmente por la forma que adoptan las antenas. Su tamaño es de 200 a 500 micras y este estadio dura a su vez entre 18 a 24 horas. El cuarto y último estadio morfológico es un adulto que su cuerpo está dividido en tres partes bien diferenciadas: la cabeza, el tórax, el abdomen. Alcanza su madurez sexual en, en este estadio adulto, tiene un tamaño de 10 milímetros y pueden llegar a adultos en menos de 3 semanas en ambientes naturales entre 14 a 25 días. Composición. La composición bioquímica de la artemia presenta un alto contenido nutricional, un porcentaje bastante alto de lípidos, ácidos grasos insaturados, aminoácidos, proteínas, vitamina y beta caroteno. Asimismo es de gran importancia tiene una gran importancia y ha sido modificado como el eslabón imprescindible de la cadena alimenticia desde hace 300 millones de años. Presenta beneficios nutricionales múltiples, es comercializada a gran escala, es de gran importancia en acuacultura como alimento vivo en los estadios larvales, tanto de peces como camarones, y es de gran importancia para la supervivencia de animales. Además, la artemia es un animal filtrador. En los estadios primarios filtran con sus antenas y a medida que crecen después filtran con los toracópodos. Es un animal no selectivo. Todas las partículas de alga y alimento vegetal inferior a 50 micras son filtradas e ingeridas. Esto es algo excepcional de las artemias, ya que la mayoría de los crustáceos comen selectivamente lo que les gusta. Además, la artemia también es un animal continuo porque durante las 24 horas del día están comiendo y digiriendo continuamente. Bien. La artemia es un crustáceo que en estado adulto mide de 1 a 10 milímetros, posee un par de apéndices prensiles, ojos pedunculados, 17 pares de apéndices, presenta una furca caudal. La hembra adulta posee un ovisaco donde incuba de 30 a 70 huevecillos y algunos autores reportan que puede incubar de 50 a 200 huevecillos según la especie. Presenta un ciclo de vida sexual y asexual y existen especies bisexuales y especies partenogénicas en hembras.
Aquí tenemos la morfología de un macho que posee unas antenas modificadas para el apareamiento. La hembra presenta antenas más sencillas, contiene un ovisaco, transparencia del útero. Bien. Aspectos importantes de reproducción. Los quistes son el estado del ciclo de vida más reciente, más resistente al estrés. Permanecen viables a pesar de su deshidratación y las hembras pueden alternar ciclos de reproducción sexual y asexual. La reproducción. Las artemias se pueden reproducir de dos maneras, reproducción bisexual y reproducción sexual. La reproducción bisexual con fecundación generan un huevo recubierto de una cáscara dura denominada corión. En la reproducción bisexual, el macho copula a la hembra y fertiliza los huevos. Una vez que ha generado el huevo, entra en un periodo de latencia o diapausa, donde el desarrollo embrionario se detiene y es expulsado por la hembra. En forma de quiste. Reproducción sexual sin fecundación de óvulo o espermatogénesis. Las hembras desarrollan en su interior huevos que se transforman en náuplios que son eclosionados tras la puesta. Bien, acá tenemos una imagen de todo el desarrollo embrionario de las artemias. Como anteriormente se los mencioné, se puede reproducir de dos maneras, tanto por poblaciones partenogénicas o poblaciones bisexuales. Partenogénesis, donde la hembra desarrolla en el interior huevos que luego se transforman acá en náuplios, nacen vivos, ya formados náuplios. Y la reproducción por poblaciones bisexuales, el macho copula a la hembra, introduce uno de sus dos penes en el útero, fertilizando los huevos. Luego los embriones se desarrollan en el estado de la gástrula, siendo recubierto por una cáscara gruesa y entrando en un estado de diapausa. En su entorno natural, los quistes generalmente flotan en aguas hipersalinas y son llevados hasta las orillas donde acumulan y se secan, momento en el que la diapausa se detiene. Los quistes hidratados tienen una forma bicóncava, y cuando se hidratan vuelven a tener una forma esférica. Recobrando acá el embrión su metabolismo interrumpido. Durante las 24 horas, en condiciones óptimas, la membrana o corión se rompe y aparece el embrión rodeado de una membrana denominada membrana embrionaria. Durante unas horas, el embrión queda unido a la cáscara ya vacía, mientras que sigue su desarrollo dentro de la membrana de eclosión. Y una vez completado el desarrollo del náuplios, los apéndices comienzan a mover, rasgando la membrana de eclosión y el náuplio sale completamente para empezar un nado libre. Náuplio 1 o instar 1, náuplio 2, metanauplio o instar 2, un náuplio, un preadulto y un adulto. Es acá en el estadio de náuplio 1 que dura 24 horas, donde
Se recomienda alimentar a los tanques del cultivo de larva porque tienen un mayor contenido energético. Estructura del quiste. Básicamente, el quiste está estructurado por tres partes importantes: corion, cutícula embrionaria y membrana cuticular externa. El corion, capa dura que protege el embrión de las radiaciones y rupturas, está formado por lipoproteínas, siendo la hematina la que le da su color. El corion puede ser eliminada por medio de un tratamiento oxidativo conocido como descapsulado. La membrana cuticular externa. Esta membrana está compuesta por varias capas que actúan como una barrera de permeabilidad. Y la cutícula embrionaria es la capa elástica y transparente que separa el embrión de la membrana cuticular y pasa a ser la membrana de eclosión durante la incubación. Bien, aquí tenemos una imagen del proceso de eclosión del náupleo desde su hidratación hasta que nada libremente. Este proceso dura alrededor de 24 a 48 horas, que empieza con un quiste deshidratado, luego de 1 a 2 horas de hidratación tenemos un quiste ya de un tamaño de 0,45 milímetros. Un quiste hidratado es completamente esférico y aquí es donde empieza el metabolismo. Luego de 15 a 20 horas, en ese momento ya empieza la rotura de la capa externa denominada corion, y cuando se rompe el corion el embrión sale envuelto en la membrana de eclosión. Cuando se deshace de la membrana comienza a moverse rápidamente. La calidad alimenticia de la artemia se basa en que es un alimento vivo de pequeño tamaño con grandes cualidades nutricionales y una alta composición de los nutrientes, ácidos grasos, proteínas y aminoácidos. Ventajas que presenta la artemia como alimento son: tamaño apropiado para la primera alimentación en los primeros estadios larvales, provee enzimas digestivas a larvas, las cuales son utilizadas para degradar el alimento ingerido por estas, elevado contenido de proteínas, náupleo del 60 al 70% y adultos del 40 al 50%, presenta facilidad de almacenamiento y eclosión, buena aceptación, buena atractibilidad y fácil disponibilidad. Dentro de las desventajas tenemos que tiene un alto costo que oscila entre 40 y 60 dólares la libra de artemia. Otra desventaja es la variabilidad de costo, variabilidad nutricional y el rendimiento. Parámetros que permiten la eclosión del quiste. Los parámetros más importantes son la temperatura, una temperatura óptima de eclosión del quiste de 25 a 30 grados centígrados, la composición química del medio debe tener iones de sodio, potasio, magnesio en proporciones adecuadas, una salinidad de 5 ppm a 40 ppm, un pH óptimo de 8 a 8.5. Hay una buena eficiencia de eclosión y debajo de este la eclosión disminuye. La luminosidad también es muy importante, de 1000 a 2000 lux. Y el oxígeno entre 3 y 5 partes. La presencia de oxígeno es relevante para conseguir una buena eclosión eficiente. Se recomienda altos niveles de oxígeno. Se recomienda altos niveles de oxígeno porque siempre hay que mantener a los quistes en suspensión y circulantes. Hidratación. La hidratación es la remoción completa del corion y esta solo puede darse con huevos esféricos.
La hidratación empieza de 1 a 2 horas con agua dulce o salada, aireación continua en tanques cónicos. Apenas se hidraten, filtrar o lavar en los cistos en malla de 125 micras y transferir una solución descapsuladora. El exceso de hidratación disminuye la viabilidad de los huevos. Y si no se puede descapsular, inmediatamente guardar en refrigeradora de 0 a 4 centígrados. El proceso de eclosión. El proceso de eclosión se da desde 1 a 2 horas de hidratación, aumentando el volumen 140 veces por ciento, 140%. Una vez hidratado, el proceso se inicia si hay luz, de 1000 a 2000 lux las primeras 2 horas. Este fenómeno de eclosión es un fenómeno químico puro, intercambio iónicos, relacionado con la concentración de glicerol que posee el embrión. A mayor producción de glicerol hay mayor absorción de agua. La eclosión consume energía. Para obtener energía, la tetralosa se transforma en glicerol y en glicógeno con consumo de oxígeno. El glicerol absorbe agua y se produce más glicerol hasta que la presión osmótica rompe y libera el glicerol. El metabolismo antes de la eclosión es un sistema regulador hiperosmótico, tetralosa-glicerol. A mayor salinidad externa se necesita mayor producción de glicerol y mayor consumo de energía. Umbrella o Instar 1. Cistos secos miden de 200 a 300 micras. Se los puede lavar en una malla de 100 micras. Cistos hidratados de 1 a 2 horas y empieza aquí el desarrollo embrionario. Más o menos en 24 horas eclosionan los quistes. El primer estadio Nauplio 1 o Instar 1 con un tamaño de 125 a 200 micras. Este Nauplio acá no come, aguanta total cambio de salinidad, tiene mayor contenido de energía y nutrientes, no tiene extracto intestinal abierto y este Instar 1 dura aproximadamente 8 horas, lo que quiere decir que el desarrollo embrionario se da más o menos en 24 horas, más 8 horas que dura el primer estadio Instar 1, serían 24 más 8, 32 horas. Dentro de las 32 horas aún conservan su energía y nutrientes, y es aquí donde se recomienda alimentar a los tanques de cultivo de larva, porque tienen un 100% de su valor nutricional. A medida que pasan las horas, va desarrollando y ya tenemos un Instar 2, donde esta artemia ya empieza a comer y ha perdido su valor energético. Va perdiendo su valor energético. Técnicas para descapsular quistes de artemias, Sorgellos 1982. Esta técnica nos dice que hay que transferir los cistos hidratados sin agua a un balde, a un tanque y agregar una solución descapsuladora de 50 a 60 gramos de soda cáustica o sello rojo y 2 litros de cloro por cada libra de artemia. Después se le da el tratamiento con la solución descapsuladora, mantener en movimiento los cistos en todo momento, reacción exotérmica de oxidación y empieza y se forma espuma al disolver el corio. Hay que siempre mantener la temperatura menor a 30 grados centígrados y
Para controlar un poco se aplica fundas de hielo según sea necesario. Esta duración de descapsulación dura entre 4 o 7 minutos, pero cabe decir que ya eso depende de cada técnica o la habilidad de el técnico. Eh, Siempre hay que mirar el color al ojo si cambia de café rojizo a gris y luego a naranja. Si está en color naranja como acá, es señal de que ya está listo. Este tiene o mantiene una textura granulosa. Apenas esté listo, hay que lavarlo para neutralizar el cloro. Se utiliza 100 gramos de tiosulfato sódico para neutralizar el cloro. Luego de neutralizar y de lavar completamente, pasar los huevos a la incubadora con agua de mar y esperar la eclosión durante 24 horas. Descapsulación. Remover el corión del cisto de artemia nos permite aumentar un porcentaje de eclosión. También nos permite el aumento de peso y la energía, mayor sanidad, menos glicógeno. También nos permite mejor el aprovechamiento de huevos, cistos y ARN, mejor limpieza, separación de cistos y menor requerimiento de luz. Desinfección. Los náuplios contienen muchas bacterias, esporas y hongos. La desinfección es recomendable. Los náuplios de artemia son posteriormente cosechados y desinfectados con una solución de formol al 40% o yodo puro durante 3 minutos. Y luego son lavados con agua dulce posteriormente, después de la desinfección. Pueden ser ofrecidos como alimento vivo o bien ser congelados. Cosecha y almacenamiento. Antes de cosechar, nos dice la técnica, suspender la aireación de 5 a 10 minutos. Los cistos vacíos flotarán y la basura. Cistos llenos y artemias irán al fondo. Botar primero la basura y los cistos llenos. Botar primero la basura y cistos llenos. Después recolectar la artemia en una malla. Recolectar la artemia en una malla de 100 micras o de 80 a 125 micras. Lavar el ARN hasta que el agua salga clara. Limpiar el glicerol y bacterias y se puede usar formalina para desinfectar. Si es necesario hay que sifonar o tapar o machetear, alimentar inmediatamente después del lavado, alimentar en Instar 1. Si no se alimenta, usar Instar 2, pero para enriquecer, guardar a 0 o 4 grados centígrados y congelar como acá en la imagen, rápido. Energía por estadio. Bien, este pequeño diagrama nos dice el contenido energético individual y el peso seco individual. Acá tenemos un náuplio Instar 1 que tiene un contenido energético individual del 100% y un peso seco individual del 100%. En el Instar 2 nos dice que el contenido energético individual ha perdido el 22% al 39% y el peso seco individual ha perdido de 15 al 34%. La imagen también nos dice que en Instar 1 se puede congelar a 4 grados centígrados, no pierde contenido energético individual, pierde un 2.3%
del peso seco individual. Y también nos dice acá que si no controlamos esto, vamos a perder entre el 30 y el 50% de su contenido energético individual y vamos a perder entre el 32 y el 50% de su peso seco individual. Régimen alimenticio de la crianza de las larvas. Aquí tenemos una tabla de alimentación. ¿Y qué nos dice la, la tabla? Que podemos alimentar artemia por ml. Entonces, en Misis 3 damos 6 artemias por cada ml. Nos dice la tabla que requerimos 6 artemias por 6 artemias de núcleos por cada ml. Entonces, si se desea alimentar 10 tanques de cultivo, cada uno teniendo un volumen de 16 litros, el núcleo requerido por lo tanto es 6, porque nos dice que subetapa 3. Subetapa 3, 6 artemias por ml. Entonces, 6 por los 10 tanques y el volumen en litros lo transformamos a mililitros. Y tenemos 960.000 núcleos requeridos. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos como datos 2 tanques con un volumen cada uno de 12 toneladas. Entonces, 2 por 12 sería 24 toneladas. Estas toneladas las transformamos a litros, que serían 24.000 litros. Y los litros los transformamos a mililitros, que sería 24 millones de mililitros. Entonces, nos dice el enunciado que, nos dice la tabla que en Misis 3 se da 6 artemias por cada mililitro en el Misis 3. Entonces, 6 artemias por 2 tanques por el volumen. Y nos da un resultado de 288 millones de artemias. Ahora, nos dan otro dato importante que 1 gramo contiene 150.000 artemias. Ahora, queremos saber el resultado en gramos. Vamos a dividir los 288 millones para las 150.000. Dividimos para las 150.000 artemias y tenemos 1920 gramos. Ahora, esos 1920 gramos los dividimos para los 2 tanques y cada tanque se va a alimentar con 960 gramos. Enriquecimiento del núcleo de artemia por medio de la bioencapsulación. Investigadores británicos, franceses, japoneses y belgas han utilizado microalgas marinas, componentes y dietas microencapsuladas, levaduras omega 3 y emulsiones para el enriquecimiento de las artemias. La finalidad es lograr el máximo nivel de enriquecimiento de los núcleos en el menor tiempo posible. Tras la eclosión del huevo, el núcleo presenta un alto valor nutricional, con una alta tasa de grasas omega 3. Después de varias horas comienza a perder estos valores. Para poder mantenerlos es necesario la alimentación constante con microalgas o compuestos comerciales ricos en aminoácidos, lípidos y ácidos grasos, con lo que conocemos por enriquecimiento del núcleo, aumentando su valor nutricional. Este enriquecimiento es totalmente necesario para muchas especies de larvas de crustáceos y peces. De otra forma, perecerían al no contener el alimento en los compuestos necesarios suficientes. Enriquecimiento de la artemia.
Enriquecimiento de la artemia es aumentar el valor nutricional de las artemias y otros organismos. Aumenta la calidad de la carne, aumenta la biomasa por cistos, se les da alga como dieta artificial, también se le da levadura y emulsiones comerciales como Selgo, o también se le da una dieta artesanal. Metodología: eclosionar, separar y limpiar la artemia, llevar a instar 2 para luego ser enriquecidos y alimentar de 2 a 72 horas. Es importante tener en cuenta también los parámetros como la temperatura, aireación, oxígeno disuelto mayor a 4 ppm, la edad. También es importante la estabilidad de la dieta, concentración de la dieta, densidad, tiempo, nutrición y el tamaño. Cosechar con una malla de 100 a 150 micras. Las ventajas de enriquecimiento de los náuplios es, en primer lugar, la mejora de la composición nutritiva. Tras el enriquecimiento de las dietas basadas en aceite de pescado, esta escueta información de la composición bioquímica relacionada con los requerimientos nutricionales del camarón sirve para comprender su enorme valor, sobre todo en los periodos en los que los crustáceos en cría necesitan este aporte vital, tales como estadio poslarva, juveniles y adultos, y sobre todo en épocas de reproducción y cuando manifiestan situaciones de estrés, poco crecimiento, enfermedades o enanismo. Bien, conclusiones. La artemia es un excelente alimento vivo para animales en acuacultura por sus características de desarrollos y valor nutricional. También es importante conocer la eclosión y el ciclo reproductivo de la artemia, porque es un producto altamente recomendado para la alimentación de los estados larvales de los organismos marinos. Es de fácil manejo, comercializada dadas sus características de calidad, concentración de ácidos grasos, pequeño tamaño y alto porcentaje de eclosión. Resultado: como resultado de la artemia, por su composición bioquímica relacionado con los requerimientos nutricionales del camarón, es adecuada para la alimentación en condiciones de laboratorio. Esta especie ha sido seleccionada como alimento vivo que ofrece un alto contenido nutricional y facilidades de reproducción en cultivo. Recomendaciones: para favorecer la reproducción del cultivo de artemia, es recomendable conocer bien las técnicas de descapsulación y conocer el protocolo de bioseguridad. Acá tenemos el glosario. Gracias.